Hola a todos. Y bienvenidos una vez más a nuestro canal, ese espacio donde exploramos juntos las historias que nos apasionan, los temas que nos intrigan y bueno, a veces, también esas noticias que nos dejan con el corazón en un puño. Hoy en particular, vamos a hablar de un tema que ha estado resonando muy fuerte en las redes sociales y en los medios de comunicación, y que a más de uno nos ha preocupado un poquito. Vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, ese actor turco que nos ha conquistado con su carisma, su talento y esa mirada que, seamos sinceros, nos hace suspirar. Pero últimamente han surgido rumores, comentarios, e incluso ciertas imágenes que han encendido las alarmas sobre su salud. Y es que cuando hablamos de nuestras celebridades favoritas, sentimos una conexión especial con ellas. Las vemos en nuestras pantallas, nos identificamos con sus personajes y hasta llegamos a sentir como si fueran parte de nuestra familia. Por eso, cuando algo no va bien, cuando escuchamos que quizá no estén en su mejor momento, esa preocupación es inevitable. Así que hoy, vamos a sumergirnos en esta historia, vamos a intentar entender qué está pasando con Kerem, qué hay de cierto en todo lo que se dice, y vamos a hacerlo con el respeto y la sensibilidad que el tema merece. Pero antes de que empecemos a analizar todo esto, me gustaría invitarles, si aún no lo han hecho, a que se suscriban al canal. Recuerden que aquí siempre tenemos contenido interesante, actualizado y listo para ser compartido con ustedes. Así que no se pierdan nada, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y ahora sí, vamos a lo que nos compete. La verdad es que la figura de Kerem Bürsin ha sido objeto de mucha atención desde su salto a la fama internacional. Su papel en Senkalkam lo catapultó al estrellato y lo convirtió en uno de los actores turcos más queridos en el mundo. Su carisma en pantalla, su conexión con Hande Erçel, que también contribuyó enormemente a la popularidad de la serie, y su talento innegable lo convirtieron en un ícono para muchos. Pero como suele suceder con las figuras públicas, esa exposición también tiene su lado menos amable, la constante mirada de los medios y del público, que a veces puede ser muy invasiva y puede generar especulaciones sobre su vida privada. Y justo eso es lo que ha sucedido en las últimas semanas con Kerem. Todo comenzó con algunos comentarios en redes sociales y en foros de fans. Algunas personas empezaron a notar que Kerem no se veía como siempre. Algunos decían que estaba más delgado, otros que se veía cansado y que incluso su rostro lucía diferente. Estas observaciones, que al principio podrían haber sido solo eso, simples comentarios, empezaron a cobrar fuerza cuando se viralizaron algunas fotografías y vídeos de Kerem. En estas imágenes, se le podía ver con un aspecto que no era el habitual, lo que inevitablemente despertó la preocupación de sus seguidores. Obviamente, cuando vemos a una persona que admiramos de esta manera, es fácil que nuestra imaginación vuele y que empecemos a sacar conclusiones precipitadas. Y es aquí donde surge la pregunta clave: ¿qué le pasa a Kerem Bürsin? ¿Hay algún problema de salud que esté afectando su bienestar? La verdad es que hasta el momento, no ha habido ninguna declaración oficial por parte de Kerem ni de su equipo sobre su estado de salud. Lo cual, en muchos sentidos, es normal. Las personas tienen derecho a la privacidad, y no están obligadas a compartir detalles sobre su vida personal con el público. Sin embargo, el silencio en estos casos suele generar aún más especulaciones, lo que puede terminar alimentando rumores y desinformaciones que no ayudan en absoluto. En este punto es fundamental que entendamos la importancia de informarnos a través de fuentes fiables y de no dejarnos llevar por la inmediatez de las redes sociales, donde no todo lo que se dice es verdad. Lo que sí es cierto es que la vida de un actor, y más aún de uno con la fama de Kerem, suele ser muy demandante. Horarios de rodaje intensos, viajes constantes, sesiones de fotos, entrevistas, eventos y compromisos laborales que en ocasiones pueden llegar a ser muy agotadores. Es comprensible que en algún momento, este ritmo frenético pueda afectar a la salud física y mental de una persona. Y esto sin entrar en otros factores como el estrés, la presión mediática y los comentarios negativos que a veces los famosos tienen que afrontar. A esto se suma la constante necesidad de reinventarse, de mantenerse relevante en un medio tan competitivo como el del entretenimiento, lo que puede generar una carga extra de ansiedad. Es importante recordar que los actores, al igual que todos nosotros, son seres humanos con emociones, preocupaciones y vulnerabilidades. No son personajes de ficción que siempre están sonriendo y perfectos, y es importante que seamos conscientes de que también tienen derecho a sus momentos de bajón, a sus dificultades y a sus problemas personales. A veces nos olvidamos de que detrás de la pantalla hay una persona real, con una vida,
con sentimientos y con los mismos problemas que cualquiera de nosotros. Y como siempre digo, empatía es una palabra clave en estos casos. Ponernos en el lugar del otro, entender que no siempre las cosas son como las vemos desde fuera y tratar de abordar estas situaciones con respeto y comprensión. Volviendo al caso de Kerem, también es importante tener en cuenta que los cambios físicos pueden deberse a muchas causas, no necesariamente a problemas de salud graves. Puede ser que esté siguiendo una dieta específica, que haya cambiado su rutina de ejercicios, que simplemente esté atravesando un periodo de estrés o que haya experimentado alguna situación personal que le haya afectado. La realidad es que no lo sabemos con certeza, y hasta que no haya una confirmación oficial por su parte, todo lo demás no son más que especulaciones. Y como hemos dicho antes, es fundamental que evitemos alimentar rumores que no tienen base real. Es mucho mejor enviar buenas vibras, apoyar a Kerem y respetar su decisión de compartir o no información sobre su vida privada. Una de las cosas que más se ha comentado en los últimos días es la supuesta delgadez de Kerem. Algunas personas aseguran que ha perdido mucho peso y que esto podría ser indicativo de algún problema de salud. Es cierto que en algunas de las imágenes más recientes se le ve más delgado que antes, pero también hay que tener en cuenta que las fotografías pueden ser engañosas, que la luz, el ángulo y el maquillaje pueden influir en nuestra percepción de las cosas. Además, es posible que haya perdido peso de forma saludable, siguiendo una dieta equilibrada y una rutina de ejercicios. De nuevo, no tenemos información precisa, y por eso debemos evitar sacar conclusiones precipitadas. Otra de las teorías que se han barajado es la posibilidad de que Kerem esté atravesando algún tipo de problema personal. Como ya hemos mencionado, la vida de las celebridades no siempre es fácil, y a menudo tienen que lidiar con situaciones muy complicadas, como separaciones, problemas familiares, pérdidas de seres queridos y otros conflictos que pueden afectar a su salud mental. En este sentido, es importante recordar que la salud mental es tan importante como la salud física, y que debemos prestarle la misma atención. Si Kerem está pasando por un momento difícil, lo mejor que podemos hacer es enviarle nuestro apoyo y desearle que pueda superarlo lo antes posible. Y de nuevo, respetar su derecho a la privacidad y a gestionar sus problemas personales de la manera que considere más conveniente. Es fundamental que como comunidad de fans aprendamos a ser más comprensivos y respetuosos con nuestras celebridades favoritas. Muchas veces la admiración puede convertirse en una obsesión, lo que puede llevar a comportamientos inapropiados como el acoso, el juicio constante y la invasión de la privacidad. Es importante recordar que los famosos también son personas, con sus virtudes y sus defectos, y que merecen el mismo respeto que cualquier otro ser humano. En lugar de criticar, especular y generar rumores, deberíamos centrarnos en apoyar sus proyectos, celebrar sus logros y enviarles mensajes de cariño y aliento. Al fin y al cabo, ellos nos brindan entretenimiento y nos hacen disfrutar de su talento, y lo mínimo que podemos hacer es ser agradecidos y comprensivos. En los últimos días, también se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que Kerem esté trabajando en algún proyecto secreto que le esté exigiendo una mayor dedicación. Es bien sabido que los actores a menudo tienen que someterse a transformaciones físicas para interpretar ciertos papeles, lo que puede implicar cambios en su peso, su apariencia e incluso su forma de hablar. Es posible que Kerem esté preparándose para un nuevo personaje y que eso explique los cambios que hemos visto en su físico. De nuevo, esta es solo una teoría, y hasta que no haya confirmación oficial, no podemos darla por sentada. Pero es importante tenerla en cuenta como una posibilidad más. También hay que considerar que a veces, lo que vemos en las redes sociales no es la realidad completa. Las imágenes pueden estar retocadas, las noticias pueden estar manipuladas y los comentarios pueden ser malintencionados. Por eso es fundamental que desarrollemos un espíritu crítico y que aprendamos a discernir la información que recibimos. No todo lo que se publica en Internet es verdad, y es importante que contrastemos la información antes de compartirla y de creernos todo lo que leemos. En estos casos, la paciencia y la prudencia son nuestras mejores armas. Es mejor esperar a que haya fuentes fiables que confirmen o desmientan la información, antes de dar por cierta cualquier especulación. Y en este sentido, quiero hacer un llamado a la calma. Entiendo que la preocupación por Kerem es genuina, que queremos lo mejor para él y que nos duele verle de esta manera. Pero es importante que sepamos manejar esa preocupación de forma responsable y que no nos dejemos llevar por la histeria colectiva. En lugar de crear pánico y de alimentar rumores, lo mejor que podemos hacer es enviarle nuestro cariño,
respetar su privacidad y esperar pacientemente a que sea él quien decida compartir cualquier información sobre su salud. Recordemos que nuestra preocupación, aunque bien intencionada, puede terminar haciendo más daño que bien si no la gestionamos de forma adecuada. También es importante que como fans nos unamos y que actuemos como una comunidad responsable. Evitemos el acoso en redes sociales, no critiquemos su físico, no invadamos su privacidad y no alimentemos rumores sin fundamento. En lugar de eso, utilicemos nuestras plataformas para enviar mensajes de apoyo, para compartir su trabajo y para celebrar sus logros. Demostremos que somos una comunidad de fans madura, comprensiva y respetuosa, y que estamos ahí para apoyarle en todo momento. Nuestra fuerza está en la unidad, y juntos podemos hacer que el amor y el cariño superen cualquier rumor y especulación. Mientras tanto, la vida de Kerem sigue su curso. Continúa trabajando en sus proyectos, sigue conectado con sus fans y sigue demostrando su talento y carisma en cada aparición pública. Y eso es lo que debemos celebrar, su profesionalismo, su dedicación y su pasión por lo que hace. En lugar de centrarnos en los rumores y en las especulaciones, concentrémonos en disfrutar de su trabajo, en admirar su talento y en seguir apoyándole en cada paso que dé. Al final, lo que realmente importa es el amor que le tenemos como actor y como persona, y es ese amor el que debe guiarnos en estos momentos de incertidumbre. En conclusión, el estado de salud de Kerem Bürsin ha generado una gran preocupación entre sus seguidores, pero hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial sobre lo que le está sucediendo. Las especulaciones sobre su delgadez, su supuesto cansancio y otros cambios físicos son solo eso, especulaciones. Es fundamental que como fans aprendamos a ser más pacientes, comprensivos y respetuosos, y que evitemos alimentar rumores y desinformaciones. Recordemos que los famosos también son personas, que merecen el mismo respeto que todos nosotros y que tienen derecho a su privacidad. En lugar de criticar, especular y generar pánico, lo mejor que podemos hacer es enviarle nuestro cariño, apoyar su trabajo y esperar pacientemente a que sea él quien decida compartir cualquier información sobre su vida personal. También es importante que tengamos en cuenta que los cambios físicos pueden deberse a muchas causas, no necesariamente a problemas de salud graves. Podría ser que esté siguiendo una dieta específica, que haya cambiado su rutina de ejercicios, que esté atravesando un periodo de estrés o que se esté preparando para un nuevo proyecto que le exija una mayor dedicación. No lo sabemos con certeza, y por eso es importante que evitemos sacar conclusiones precipitadas. Lo fundamental es que mantengamos la calma, que seamos pacientes y que le enviemos buenas vibras. Y sobre todo que recordemos que la vida de las celebridades no siempre es fácil, y que merecen todo nuestro apoyo y comprensión. Es crucial que como comunidad de fans nos unamos y que actuemos de forma responsable. Evitemos el acoso en redes sociales, no critiquemos su apariencia física, no invadamos su privacidad y no alimentemos rumores sin fundamento. En lugar de eso, utilicemos nuestras plataformas para enviar mensajes de ánimo, para compartir su trabajo y para celebrar sus logros. Demostremos que somos una comunidad de fans madura, comprensiva y respetuosa, y que estamos ahí para apoyarle en todo momento. Al final, lo que realmente importa es el amor y el respeto que le tenemos como actor y como persona. Y ahora, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender mejor lo que está sucediendo con Kerem Bürsin. Recuerden que aquí siempre intentamos abordar estos temas con respeto, con sensibilidad y con la información más precisa posible. No olviden que sus comentarios y sus opiniones son muy importantes para nosotros. Nos encanta leerles y saber qué piensan sobre todo lo que hablamos. Así que no duden en dejar sus comentarios en la sección de abajo. Nos encantará saber qué opinan sobre todo esto. Antes de despedirme, quiero recordarles que la salud es lo más importante, y que debemos cuidarnos tanto física como mentalmente. Así que cuídense mucho, manténganse positivos y no se dejen llevar por los rumores y las desinformaciones. Y ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos. Pero no sin antes pedirles un último favor: si les ha gustado este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.